El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún junto al mar, en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca restaurando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo tercero del tiempo ordinario tiene lugar la celebración especial, el realce privilegiado de la palabra de Dios, justamente en el contexto de esta primera parte de la celebración, la liturgia de la palabra. Vale la pena nosotros centrarnos en lo que Dios desde el comienzo ha tenido para decirnos. En su misericordia, Él no permanece ni distante, ni menos aún mudo, ni indiferente para con nosotros sus hijos. Es un Padre que continuamente nos está hablando. Nos ha hablado a través de los autores sagrados que por cerca de 1500 años consignaron por escrito, en lenguaje humano, entendible a nosotros, sin perder la actualidad a lo largo de los siglos, lo que Dios tenía para decirnos. A partir de figuras literarias, Dios nos da su mensaje, y por eso la palabra de Dios, más que un libro de historia, como a veces se pretendiera, o un instructivo de geografía, sencillamente es teología para nosotros, el mensaje de Dios para nosotros. Nos ha hablado a través de su Hijo amado Jesús, la palabra de Dios hecha carne y que habitó entre nosotros, tal como está en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Y por eso, con toda razón y propiedad, podemos decir de las Sagradas Escrituras que no es un libro, sino un compendio de 72 libros, una biblioteca que es en verdad una palabra viva y eficaz, como está en la carta a los Hebreos capítulo 4, que es una palabra útil para enseñar, para corregir, para orientar en la verdad, como nos lo dice en la carta de Timoteo, la primera. ¿Qué decir nosotros a la luz de la palabra que hemos acabado de escuchar? ¿Cuál es el mensaje que en este domingo de manera explícita Dios tiene para con nosotros?
Veamos entonces la primera lectura, la profecía de Isaías, que además es retomada en el Evangelio de San Mateo, que acabamos de escuchar. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Para nosotros, la palabra de Dios, en cada domingo, en cada Eucaristía que participemos, cuando abrimos nuestro dispositivo móvil y accedemos allí a la aplicación de la Biblia, cuando tomamos el libro impreso en nuestras manos y nos disponemos a leerlo, es todo un espacio de luz que Dios nos da. Su palabra es pronunciada sobre nosotros para iluminarnos en su presencia, para mostrarnos cuál es el camino seguro que debemos recorrer, para indicarnos cómo llegar a la verdadera vida, la vida en plenitud, la vida eterna, que es la meta a alcanzar, y no quedarnos entretenidos en el aquí y en el ahora de este mundo, perdiendo de vista la patria celestial, nuestra patria verdadera, tal como lo indica el apóstol Pablo en su carta a los romanos, porque corremos fácilmente ese riesgo, encandilados por otras luces, las luces del mundo que pudiéramos resumir en el tener, en el poder y en el placer. No, una gran luz nos ha brillado, por eso no es una luz cualquiera, no es una luminaria pequeña, es la gran luz. Y recuerden que Jesús en San Juan nos ha dicho: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recordemos lo que hace poco meditamos en Navidad, por ejemplo, con el cántico de Zacarías. La entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que viene de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Y hoy, ¿qué nos ha dicho? Una luz grande a los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Fíjense la sintonía que hay. Y Isaías escribió 5 siglos atrás de lo que fue compuesto el Evangelio de San Lucas. También Simeón en San Lucas va a decir: luz para alumbrar a las naciones, refiriéndose a Jesús, y gloria de su pueblo Israel. Mis hermanos, sencillamente el llamado que nos hace el Señor en esta palabra hoy domingo es: no permitamos que la luz de Cristo deje de iluminarnos. No cerremos nuestros oídos a su voz, que resuena día tras día en la voz viva de su iglesia. Y no cerremos nuestros ojos ante la posibilidad de conocer y profundizar cada día en la palabra de Dios, que tenemos al alcance de nuestra mano como el precioso tesoro de la revelación. Y no dejemos de ser testigos de esa palabra. Más que con lo que hablemos, es cómo vivamos, cómo nos comportemos, cómo sean nuestras acciones. Y sencillamente todo este compendio, toda esta biblioteca de la palabra de Dios, la podemos resumir en una sola palabra, y esa palabra es amor. La esencia misma de Dios es el amor. San Juan en su primera carta ha dicho: Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios. Por eso debe ser nuestra esencia misma. De ahí que Jesús en la última cena, según está en el Evangelio de San Juan, va a decirnos: lo que yo les mando es esto: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y efectivamente es en el amor donde vamos a ser juzgados. Mateo 25 nos presenta allí un juicio que se centra en la capacidad que tuvimos de vivir la misericordia o en la incapacidad que tuvimos
de vivir la misericordia y mantenernos en la indiferencia y en el egoísmo. Según sea el caso, la sentencia será positiva o negativa. Vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino de gloria preparado para ustedes. O apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no busca asustarnos con todos estos relatos. Es muy común encontrarnos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, el género literario, el Apocalipsis, pero la intención no es crear pánico. La intención es motivarnos a perseverar en el bien obrar, porque en realidad alcanzaremos un bien mayor que nada. Ningún valor económico en este mundo lo podrá pagar, y que Dios dispone gratuitamente para nosotros. ¿Pero qué se requiere? Primero, fe, creer en la veracidad de esa palabra, creer en lo que Dios nos dice, aunque hayan tantas voces que nos estén hablando continuamente, creer. Segundo, porque yo creo, empiezo a soltar lo que no corresponde a Dios, lo que me pretende introducir y mantener en tinieblas y en sombras de muerte. Por eso enseguida el Señor anuncia: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Y cuando yo soy capaz de mantenerme en la luz, como un hombre, una mujer de luz, pues efectivamente yo entiendo que la mejor manera de brillar esplendorosamente es desde la realidad pura y genuina del amor. Eso me lleva a salir de solo mi interés personal y pensar en un bien común. Así lo entendieron aquellos que fueron siendo llamados por Jesús, cuando Jesús les dice: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombre. Y aquella pareja de hermanos, Santiago y Juan, o Simón y Andrés, dejaron sus redes, dejaron su barca, dejaron su familia y se fueron tras de Jesús, porque entendieron que tener a Dios en el corazón era una experiencia que los obligaba a salir de sí mismos y colocarse como instrumentos de la misericordia de Dios. Por eso, vengan y los haré pescadores de hombres. Y ejercieron todo un ministerio de enseñanza, de sanación, de liberación junto a Jesús, proclamando el reino de Dios, curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo que se les confió a su cuidado. También nosotros tenemos esa tarea en la vida del hogar, en sus lugares de trabajo, en el condominio donde vives. Procura ser luz en medio de tanta oscuridad. Al Señor que nos da su palabra sea el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.